Cuando hablamos de diversidad en la actualidad, en la parte organizacional, pues bueno, sin duda es necesario analizar lo que se vive en esta interacción entre 4 generaciones que están dentro de las organizaciones, que tienen un perfil diferente de trabajo, que los motiva a cosas diferentes, ¿no? Eh, si bien no mal hemos estado revisando la parte del comportamiento organizacional y se observa al final la personalidad como tal, me parece que de igual manera sabemos que las personas en su individualidad o estas diferencias individuales que se tienen, pues bueno, van a poder pues desarrollarse dentro de las organizaciones con estas singularidades, tratando siempre de tener esta conjunción o esta sinergia con otras personas, respetando esas personalidades y esas diversidades que existen, ¿no? Eh, Ahorita vamos a revisar estas 4 generaciones, sus singularidades. Ajá. El hecho es evaluar cuánto es que ellas han em, hecho desarrollarse, evolucionar a las organizaciones, porque conforme vayamos trabajándolas, van a darse cuenta que las necesidades que se cubrían antes no son las mismas que se cubren en la actualidad, ¿no? Entonces, las generaciones piden otro tipo de incentivos y tratan de satisfacer necesidades no solamente básicas, sino de reconocimiento, ujú, y, y afiliación dentro de las organizaciones. La primera generación que tenemos es la baby boomers. Ajá. Esta generación está entre 1945 y 1964. Aquí hago la acotación que existen algunas discrepancias con los autores. Hay autores que nos manejan unos años menos, unos más, pero en realidad oscila más o menos en este periodo, ¿no? Hay algunos que llegan a la baby boomers hasta 1966 o 67, pero hay un rango de diferencia entre, podemos decirle, 3, 4 años entre los diferentes autores o artículos que ustedes pueden encontrar en la web, ¿no? Entonces, bueno, pues esta generación es muy interesante. Ya lleva bastantes años en el campo laboral. Siempre he dicho que esta generación es creadora de muchos imperios en la actualidad. Ajá. Y dentro del rubro laboral tiene singularidades, ¿no? Ujú. Pero bueno, esta, como aquí bien lo denota, ajá, voy a hacer, antes de hablar de esta generación, en la parte laboral, voy a hacer algunas pues, asociaciones con la generación. Lo primero que tenemos es que son una generación que viene después de la Segunda Guerra Mundial, en donde hay una explosión demográfica enorme, y entonces empiezan a ser familias numerosas, numerosas. Estas familias numerosas, bien o mal, eh, generan que no se tengan condiciones, pues, tan favorables y, en cuestión de estabilidad económica, ¿no? Si ustedes voltean a ver a lo mejor a gente de esta generación, a papás tan solo de esta edad, abuelos, pues al final ellos van a hacer mucho mención de cómo se vivía dentro de casa, ¿no? Eran, pues lo que se tenía, se comía, muchos vivían de agricultura, todavía no había una urbanización, no había tanta generación de empresas, muchos de ellos no terminaron carreras profesionales, eran pocos, las mujeres todavía tenían el rol de casa, ajá. Las únicas por ahí carreras que podíamos encontrar en las mujeres era secretaria ejecutiva bilingüe, que ustedes, si recuerdan, pues al final, hasta las mismas películas, si nos adentramos un poquito, pues nos manejan esto, ¿no? Y después, pues telefonistas, muchas de ellas fueron en esta parte o en este sector importante, ¿no? Vuelvo a decir, empieza también la parte de empoderamiento de la mujer con esta generación, bueno, porque empiezan a tener más necesidades y empieza a trabajar
bueno, empieza a hacer un cambio de rol dentro de estas estructuras sociales. Sin embargo, bueno, no existía tanta la apertura a algunas áreas a la mujer. Hay pocas mujeres que trabajaban a lo mejor en niveles administrativos, era más en la parte operativa, pero bueno, empieza a insertarse, ¿no? Lo que antes pues no se veía, ¿no? Ya son generaciones que todavía tenían estructuras muy rígidas y roles muy definidos por la misma sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esta era la singularidad de esta generación. Estos baby boomers respetan mucho las estructuras corporativas, tienden a desarrollar toda una carrera dentro de las compañías, ustedes lo saben, si voltean, pregunten, llevan 20, 30 años, hasta 40, 50, y muchos se jubilan, o sea, en una misma organización, o sea, no hacen el cambio, sino ahí se mantuvieron. Aprecian el máximo la estabilidad. Ellos sabían que el estar en un trabajo era, pues, algo para mejorar sus condiciones, vuelvo a insistirles, también y lo que traían arraigado, las necesidades que a lo mejor no fueron satisfechas durante la niñez, pues bueno, los hacen mantenerse dentro de los trabajos para lograr una estabilidad. Compensan su aversión al riesgo y a la innovación con gran capacidad de trabajo y sacrificio. Ojo, sí, no son muy arriesgados, no son innovadores, pero logran sacrificar. Retos asociados a las oportunidades de crecimiento, reclaman más información, son más observadores, actores, y para ellos el uso de la tecnología es muy limitado. Es una generación que le costó trabajo y le sigue costando trabajo adaptarse a las tecnologías que se utilizan en la actualidad, ¿no? A todos estos cambios radicales, muchos por ellos se jubilaron, porque no se consideran capaces de a lo mejor enfrentar estos retos que se viven en el hoy. No todos, quiero mencionar, pero bueno, hay una cierta parte de la población que sí ha logrado adaptarse a las tecnologías y que en la actualidad está sumamente adaptado. Sin embargo, bueno, vuelvo a insistirle, no eran tan innovadores y esto los hacía mantenerse, o sea, vivían obviamente en estructuras más rígidas en las empresas y pues digo, al final como ellos dicen, les gustaba seguir, ¿no? Las órdenes, no es que les gustara, sabían o habían sido educados para seguir las normatividades, las indicaciones, respetar jerarquías, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estos son los baby boomers. La generación X, nacidos entre 1965 y 1981, bueno, tiene singularidades de igual manera. Es una generación que es totalmente adaptable. Yo puedo decirles que esta generación es como el equilibrio entre las otras. Y entre los datos curiosos de esta generación, pues bueno, algunos les llaman la generación Peter Pan, ¿no? No quieren crecer. Por eso vienen tantos términos del chavorruco, ajá, porque al final muchos de esta generación eh, tienden a quedarse con papás, ajá, a vivir con ellos todavía, a no independizarse, a seguir siendo protegidos por el núcleo familiar. Y de igual manera, es la generación que más ha gastado en cirugías plásticas. No quieren verse viejos. Entonces, por eso se le llama Peter Pan, ¿no? O sea, no quieren crecer, les da miedo envejecer, no conciben todavía, quieren seguir viviendo. Y bueno, de igual manera es una generación que despierta totalmente un consumismo, ¿no? Empieza un consumismo, es una generación ya un poquito más tecnológica, muchos de los creadores de tecnología son de esta generación, pero ellos se llegan a adaptar, en esta generación o vive una revolución tecnológica, ¿no? Desde pasar de labs de escritorio pues, una computadora de escritorio, perdón, a una lap, ¿no? Personal. Los discos, ¿no? Que eran antes de 5 y medio, no recuerdo bien, a las memorias actuales, ¿no? Pero ellos se adaptaron muy bien, adecuadamente a los cambios que se vivían tecnológicos porque los vivieron poco a poco. Ajá. Vuelvo a decirles, son sumamente consumistas, también cambian las estructuras. Esta generación tiene el mayor número de divorcios y hace que cambien los roles dentro de las familias, ¿no? Ya mujeres que trabajan totalmente en muchos sectores. Sin duda comienzan a insertarse
impuestos administrativos y empieza aquí una gran eh, demanda de capital humano de igual manera porque empiezan a generarse empresas que empezaron, más bien dicho, se crean algunas, pero muchas también ya venían arraigados del baby boomers y van creciendo y expandiendo su mercado y comienzan a ser pues unos monstruos dentro de los mercados, ¿no? Y esto hace que se empiece a demandar nuevas carreras, que se les pida a todos ellos que se preparen y bueno, aquí tenemos un nivel ya más alto en preparación, ¿no? Ellos aceptan órdenes de jerarquías institucionales, mantienen la pasión por el trabajo, tratan de equilibrar su tiempo entre familia y las actividades de ocio. El futuro es una gran preocupación de esta generación porque muchos de ellos ya no entran a sistemas de jubilación, no se les fue educado de esa manera y pues bueno, empiezan a ver que cuando ya eres alguien mayor necesitas tener una solvencia, ¿no? Se han adaptado a cambios, como lo dije, y son excelentes gestores de equipos, capaces de unir sinergia entre todas las generaciones, que es lo que yo ya había mencionado. La verdad es que esta generación luchó porque se avanzara más rápido en la parte de subir o desarrollarse dentro de las organizaciones. No son todavía generaciones como los baby boomers que duraban muchos años, son generaciones que sí duran, que son estables, pero que también tienden a moverse por la necesidad de crecimiento. Ajá, o sea, porque tienen esa necesidad de crecer. Si ya la empresa no me da, entonces se mueve. Entonces ya pierden un poquito de miedo. Todavía tenían la escuela los baby boomers, decían, me quedo en este trabajo, me gusta esta empresa, sí puedo decirles que se aferraban a crecer dentro de una organización, pero ellos comienzan a darse cuenta que hay más oportunidades, que no pasa nada si te mueven y empiezan a romper ese paradigma. La generación millennials o la generación Y, ellos accesan a un campo laboral en plena crisis económica, pero de igual manera tienen una gran capacidad de adaptación, ¿no? Y entonces eso los hace a que sean más cooperativos y flexibles para las culturas corporativas que existen. La verdad es que dominan varias disciplinas, tan solo la tecnología, son muy innovadores, muy creativos y son apasionados en su trabajo, ¿no? Ellos en realidad rompen un paradigma muy interesante, empiezan a trabajar ahora sí en equipo, lo que las otras dos generaciones no eran más individualistas, aunque la X ya eran gestores de equipos, pero al final les costó todavía trabajo romper con lo que traía Baby Boomers. Había muchas personas Baby Boomers dentro del mercado laboral que eran más individualistas. Cuando llega esta generación, pues bueno, reconocen el liderazgo de la experiencia que puede tener alguien. Entonces hace que esta generación X logre hacer una sinergia muy buena con ellos y puedan tener un impacto dentro de las organizaciones, ¿no? Como aquí lo dice, tiene les importa mucho la parte de que las organizaciones se preocupen por el contexto y por lo que se está viviendo, ya son un poco más ecológicos y eso los hace, pues, que dentro de las organizaciones también vengan filosofías muy encaminadas a respetar estos medios, ¿no? Ujú. Aquí permanecen en sus puestos, perdón, de un trabajo de 2 a 3 años. Sí tienen unos movimientos, pero me parece que aquí viene la reflexión con las empresas, ¿no? ¿Por qué se mueve tanto esta generación y la que le sigue, ¿no? Hay que analizar qué es lo que no los hace mantenerse dentro de una organización. Si yo me parece, soy motivado dentro de la misma, me desarrollo plenamente y creo que mi trabajo es valorado, ahí me quedaría. Entonces creo que muchos cambian porque consideran que las políticas, que la cultura, que la forma de trabajo de la empresa en donde estoy, no estoy como ligada a ella, no me afianzo. Ajá. Esto también es lo que pasa a esta generación. Necesitas hacer que se ponga la camiseta, si no se va a mover. Ajá. Necesitas que en realidad vea que tú la estás reconociendo y que son valorados. Y por último, la generación Z, los Centennials, que en realidad 1995 no es actual, fíjense, muchos dicen actual, ya llevamos un periodo casi de 8 años con la generación Alfa y bueno, al final todavía no hay un perfil porque están pequeñitos, ¿no? Los niños. Pero bueno,
habla mucho de esta generación, ¿no? Le llaman, esta es la generación de cristal, esta es a la que se le autonombró. Me parece que